Buenos días a todas, todos y todes. Empezamos nuestro último día de curso. Yo creo que ninguno de los días anteriores nos ha dejado indiferentes. Hemos tocado la parte social, las vivencias personales, la parte educativa, la sanitaria. Y como yo siempre digo, porque me dicen, Eva, ¿por qué los cursos son tan largos? Digo, porque es que nos atraviesa todo. Entonces, la parte jurídica para nosotros es muy importante. De hecho, las familias al principio dicen, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo tiro? ¿Qué? Y yo creo que es muy importante saber dónde estamos, que no estamos mal para como hemos estado. Y bueno, yo agradezco a Martín que esté hoy con nosotros, porque él forma parte de esa historia. Además de que nos la va a contar y nos va a decir dónde estamos y un poco hacia dónde queremos caminar, él forma parte de la historia de los logros conseguidos. Yo siempre digo que nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras hijas tienen lo que tienen gracias a gente como Martín. Es verdad que hay gente más mayor que a lo mejor ya no está, pero yo agradecida hasta el infinito y más allá, porque a nosotros nos ha tocado mejorar lo que estaba, pero ya lo que estaba era un logro que no nos ha tocado vivir. Entonces yo creo que es de agradecidos que hayan peleado antes que nosotros, que nos hayan dejado ya parte del camino hecho, que nos toque caminar una parte y ahora caminar juntos para seguir mejorando lo que tenemos, pero bueno, la idea es que sepamos cómo estamos jurídicamente, qué logros tenemos y qué tenemos que hacer. Así que bienvenido al curso, gracias por no decirme que no desde el minuto 1 en una de esas mesas de sanidad, y yo tenía un afán especial porque las personas de este curso fueran personas canarias y personas trans, y yo creo que además jurista es que a mí me encanta, porque es que yo presumo, de vosotros yo presumo, porque al final digo, pues si Canarias tiene mucha gente guay que hace un montón de cosas, así que bienvenido al curso. Esta es la puerta de entrada al curso, así que bienvenido. Y somos todo oídos para lo que nos tienen que contar. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Vale. Muchas gracias por la presentación. Me ha llamado histórico, así, pero lo tomaría como un cumplido, porque vamos. Les cuento. O sea, la charla va sobre las realidades trans ante el derecho en Canarias, ¿vale? Verán el periodo histórico que he puesto, que es de 1970 a 2020. Ya sé que estamos en el 2019. También no solo es por lo del número redondo de los 50 años, sino para que se hagan una idea un poco de cómo ha evolucionado, porque viendo de dónde se viene, es como mejor se calibra dónde se está y hacia dónde vamos y dónde no queremos ir y dónde nos quieren llevar y no queremos ir. Pero sobre todo dónde queremos ir nosotros, que es lo realmente interesante. Bueno, les advierto que soy de los que se mueve, ¿eh? Bueno, los tres ejes de la charla, de lo que les voy a comentar, son básicamente esto. Primero que nada, lo de realidad o realidades trans. Porque claro, tengan en cuenta que la legislación, el tema de la transexualidad normalmente no ha existido en un primer momento. O sea, en un primer momento se ha hablado, básicamente, ha sido el término paraguas, ha sido lo de homosexualidad y la versión inglesa de gay. Se lo estoy poniendo en plan resumen para que se queden con las ideas básicas, ¿vale? Ha sido un poco el paraguas que ha tapado toda la cuestión de las identidades y demás. Luego surgió el término de transexualidad en singular, con unas vivencias concretas y unas circunstancias muy concretas y muy determinadas y muy regladas. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido rolando la cosa y se ha visto más o menos las necesidades de la gente, pues es cuando ha aparecido lo de realidades en plural, ¿vale? Y que ya no es una cuestión solo de personas transexuales, sino que ya se habla
de personas trans, pero no es por quedar guay en plan publicitario, de es que queda más cortito y cabe mejor en la camiseta, sino porque es una forma de englobar muchísimas más realidades, incluso realidades que no son solo la de la sociedad occidental en la que Canarias está encardinada, sino también realidades de otros países y realidades además incluso que alguna de ellas arranca de nuestro pasado prehispánico. Ahí hay bastante tela que cortar. Lo del 70 y del 2020, pues ya lo dije antes, estamos en el año, el 2019, son los 50 años de Stonewall, que es el inicio del movimiento moderno, o como se prefiere decir, de la revolución, ¿vale? Y después también son 40 años del principio de las actividades del orgullo en la isla de Gran Canaria, 25 años de Gamás, se unen bastantes aniversarios aquí. ¿Y por qué lo del 70 del 2020? Ya lo verán, porque el 70 es el año de una ley bastante importante, que a su vez tardó 25 años en ser derogada, y que era, bueno, se lo menciono, peligrosidad social, escándalo público, prisión, multa. Hicieras o no quisieras, simplemente por el aspecto físico, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, yo la estudié en la carrera como derecho vigente y era una cosa que era una pasada, ¿vale? Pero ya cuando lleguemos a ese punto ya se lo comento con más detalle. Y el 2020 porque estamos arrancando ahora mismo una nueva legislatura, la Comunidad Autónoma de Canarias obviamente tiene sus potestades legislativas y tiene su ámbito normativo y legislativo, y está por ahí pendiente la legislación sobre el tema trans que ya existe en Canarias, las aplicaciones que hay, y está pendiente una serie de cambios y hacia dónde van las tendencias, primavera, verano, otoño, todo el año, que ya las veremos cuando lleguemos a ese punto. Pero más o menos para que se vayan haciendo una idea de por dónde van los tiros de lo que tal. Y lo de engañosamente fácil ser trans ante el derecho en Canarias, ya sé que parece un eslogan, pero la cuestión es, siempre nos comentan en la península cada vez que vamos por allí, pero ustedes en Canarias lo tienen fácil. Y dices, ya, si es que ahí levantas una piedra y hay un montón de gente y tal. ¡Qué fácil ahí! Digo, a ver, España es un país muy bonito, con una gran diversidad, aunque algunos no se empeñan en lo contrario. Y una de las características sociológicas que tiene es que precisamente las zonas de costa y las zonas de los archipiélagos, precisamente por ser costa y estar abierto a otras influencias históricamente, y también por ser zonas turísticas y abiertas al mundo, tradicionalmente son zonas que son más abiertas que las zonas de interior y demás, que son los graneros de votos de ciertos partidos que andan dándonos la castaña últimamente, ¿vale? Por eso es engañosamente fácil, porque eso no quiere decir que todo el monte sea orégano aquí, ni quiere decir que todo sea absolutamente fácil, porque retrógrados y problemas hay en todos lados. Y hay que tener en cuenta que la realidad trans es un cambio de paradigma total y absoluto, y no todo el mundo, si ya cuesta con el feminismo, ustedes imagínense lo que es con el tema trans de las identidades, que es hasta el más mínimo detalle. Canarias además es un caso particular dentro de toda esta zona geográfica que he comentado, porque Canarias tiene ya no solo lo de la famosa historia de la migración a América o el rollo de puente a los 3 continentes y toda esa cosa que se dice así que queda como muy tal, sino porque tiene dentro de lo que es las regiones españolas, es una de las que tiene el pasado socioeconómico más revuelto, aunque parezca mentira. O sea, cuando ustedes oigan eso de, no, es que los canarios son aplatanados, no sé qué, no sé cuánto, digo, y una mierda. Básicamente, hay una capa superior que parece que todo está muy tranquilo, que aquí va a otra velocidad las cosas, y después hay una capa inferior donde hay una serie de movimientos y de marcha que lo que hacen que históricamente Canarias haya estado no siempre a la vanguardia, pero sí bastante movidita. Tengan en cuenta que los primeros ayuntamientos democráticos de España nacieron en Canarias, por poner un ejemplo. Los pleitos que más han durado por los derechos de un pueblo entero
han sido aquí, los en Canarias, se vieron en la península, pero pero eran aquí en Canarias. Y no solo estoy hablando del pleito de la aldea, también estoy hablando, por ejemplo, de Garafía y todo eso. O sea, hay una tradición aquí bastante potente. O sea, que los movimientos LGTB en Canarias sean de los más activos del Estado español, no es ninguna casualidad, viene de atrás. Bueno, empezamos. Aunque parezca mentira, tengan en cuenta, no sé si se aprecia así un poco con la luz, ahí esas manchas de luz que son Tenerife y Gran Canaria, ¿eh? ¿Se aprecia? Sí. El efecto visual que hace, ¿vale? Contaminación lumínica por un tubo. Pero para que se hagan una idea de la influencia, que aunque parezca mentira que estamos en una esquina del mapa y todo ese tipo de cuestiones, tenemos más influencia de lo que parece, ¿eh? Y ahora verán por qué lo digo. Vale. Esto que ven ustedes aquí de definiciones y demás, y las que se intuyen por ahí abajo, normalmente se lo explico por lo siguiente. Lo primero, cuando se habla de una realidad, sea a nivel de derecho, a nivel de cualquier otra cuestión, el derecho tiene dos funciones. Una es descriptiva, porque para poder regular algo primero tienes que tener claro qué es lo que quieres regular. Si quieres crear un reglamento de tráfico, primero tienes que definir qué es el tráfico, qué son los coches, qué son las aceras, qué son tal. Y después tiene la parte normativa, que es cuando te metes a que tal cosa tiene tal consecuencia, que si haces tal conducta va a tener tal sanción, que si presentas tal proyecto vas a tener derecho a una deducción o te van a descontar de Hacienda, en todos los ámbitos de la vida. En el tema de las realidades, no solo trans, sino de la diversidad sexual, esa es la primera que quiero que quiero yo que se queden con la idea, ¿vale? Porque claro, hay bastantes definiciones y bastantes posibilidades, como se ve aquí, cisexual, transexual, identidad de género, expresión de género, genitalidad, sexo gonadal, sexo registral, orientación sexual, expresión de género, o sea, hay montones de expresiones. Para la mayor parte de la gente, cuando oye todas esas expresiones, pues se quedan un poco en 33, porque es un poco como cuando... ¿Cuánta gente aquí tiene carnet y tuvo que estudiar la teórica? ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron a los temas de la estructura del coche, que empezaban con aquello que era el embrague, esto, lo otro, el diferencial, el cárter, no sé qué? Y tú decías, madre de mi vida, que yo no voy a ser mecánico, no necesito tanto. Pero te lo ponen porque necesitas tener un mínimo de idea. Pues con esto de las definiciones pasa un poco lo mismo. Las claves de estas definiciones, cuando se recogen legalmente, normalmente suele ser el mayor quebradero de cabeza, porque casi nunca hay una unanimidad total. Pero la clave es que estas definiciones son la puerta a poder coger y ponerle nombre a las cosas. Porque uno de los problemas que han tenido las realidades trans históricamente es que no tienen nombre. De hecho, cuando tú vas a investigar del siglo XX para atrás, hay una serie de personas, a lo mejor, que con expresiones de género no normativas, que es la eterna discusión de, ¿pero es Antonio de Erauso o es Catalina de Erauso? ¿Es Heleno de Céspedes o es Helena de Céspedes? Esta persona se vestía y actuaba y se movía como un hombre porque quería estudiar medicina y estaba en la universidad prohibida a las mujeres. ¿Era una mujer que quería ser médico o era un hombre trans que quería ser médico? O no era un hombre transexual, sino era un hombre trans. O era transgénero, o era queer. O sea, esas discusiones y ese tema, sobre todo con la cuestión de los referentes, porque toda lucha social tiene también sus referentes, que actúa un poco de guía, un poco más o menos de lo que por aquello que dije yo antes, de saber de dónde venimos. Y aquí en los movimientos LGTB a veces existe esa discusión porque no queda muy claro, sobre todo porque tengan en cuenta que lo de las etiquetas, no me refiero a las definiciones legales, eso vino después con las leyes, sino a las etiquetas muchas veces han venido después. O sea, la sexualidad humana ha existido desde que existen los humanos, eso está claro. Pero lo que es lo de ponerle nombre a lo que hace cada uno y a cómo se siente y a cómo se mueve y a cómo tal, eso vino después, eso vino ya con el siglo XIX, a partir del siglo XIX, XVIII, XIX, a la hora de clasificar la realidad. Esto es lo que estábamos hablando antes del tema de lo de las entidades.
del hombre de jengibre, en este caso pues de la sexualidad. Básicamente no me voy a parar mucho en esto porque me imagino que ya se lo habrán estado machacando concienzudamente en estos días atrás, y además gente desde el punto de vista de la medicina, de la psicología y de la sexología y demás, porque esto, pues como toda realidad humana, necesita un enfoque transversal, porque aquí hay muchos puntos de vista. Esto es casi como cuando vas a un bufete de abogados. Tú tienes un problema y luego el problema tiene una arista civil, una arista mercantil, una arista penal, una arista fiscal, una arista no sé qué. Y entonces cuando entiendes a las películas americanas cuando te dicen eso de mis abogados, digo, claro, porque es que con uno solo no hay persona que coja todo esto, ¿no? Verán, si se fijan, la identidad como tal es más una cuestión interna. Esto es como siempre, la distinción básica. O sea, hay una serie de criterios, de conceptos aquí que son más bien internos. O sea, la identidad de género es un concepto interno, es como tú te ves. La expresión de género es cómo te muestras. Cuando sumas la identidad de género y la expresión de género, entonces es cuando tienes lo del tema de la identidad sexual, porque estás sumando las dos perspectivas, la interna y la externa. ¿Qué pasa? Que el derecho muchas veces, sobre todo en el ámbito penal, en derecho tú tienes que fijarte sobre todo en las manifestaciones externas, lo cual a veces es un problema, porque a veces la voluntad interna no queda suficientemente clara. No me voy a extender mucho en eso, porque ejemplos hay innumerables, pero en el caso concreto de la sexualidad, no hace falta que tener mucha imaginación para darse cuenta que la expresión, por ejemplo, de lo que tú piensas de cara a una relación sexual en el consentimiento y todo lo demás, esa famosa historia de sí es sí, no es no, el silencio sí, no, es un problema jurídico, pero que va relacionado con la manifestación externa de lo interno. Aquí pasa una cosa por el estilo. O sea, ¿por qué la transexualidad fue lo primero que se reguló de todo el espectro de las realidades trans? Porque la transexualidad externamente es muchísimo más fácil de ver que otro tipo de realidades trans que no quedan tan evidentes. Si tú estás pasando por unos tratamientos médicos, una modificación externa, una ropa determinada, tal y que cual, y además sostenido en el tiempo y todo lo demás, para una persona externa desde fuera que lo ve, es mucho más fácil ponerle la etiqueta y asignarle una consecuencia jurídica que si tú estás en una... A ver, se pinta así o hace así, hace esto, hace lo otro. O sea, básicamente, entiéndame, no estoy diciendo ninguna valoración de que una cosa sea mejor que la otra, ni esto y lo otro. Simplemente tengan en cuenta que la mayor parte de las veces la persona que tiene que aplicar el derecho no está en el ajo, para entender o no. Y entonces, claro, se guía por la vista y se guía por la parte externa. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces cuando se habla de identidad de género, indirectamente se acaba hablando de la expresión de género. Y de hecho muchas veces hemos tenido problemas y parte de las trifulcas que hemos tenido desde el movimiento LGTB ha sido precisamente porque el certificador de turno, sea médico, sea psicólogo clínico, lo que tal, no considera que se muestre lo suficiente. O sea, no le parece lo que ve lo suficientemente en la línea de lo que espera y piensa que tiene que ser una persona con unas características determinadas. Pero de todas maneras, les digo una cosa, eso no es exclusivo solo del movimiento LGTB. No es el primer caso que se da en el ámbito de los servicios sociales, que en un ámbito de una entrevista y tal, pues a lo mejor una persona considera, el que está examinando y evaluando, considera que el otro no demuestra ser lo suficientemente pobre o estar lo suficientemente angustiado por su situación vital. Es el problema de los conceptos jurídicos indeterminados y cuando hay que evaluarlos. O sea, hay unos límites y hay unos criterios también por parte del legislador para evitar que la gente tenga manga ancha a la hora de valorar las cosas, pero tengan en cuenta que a veces se dan situaciones derivadas precisamente de eso. A veces por pura maldad y otras veces simplemente porque es que la persona no da para más, pero bueno.
A lo que voy, en este caso, si se fijan, verán que todos estos conceptos no son blanco-negro, sí, no, on, off y todo eso, sino son conceptos como elásticos. O sea, es un fluido. Es lo que hace, o sea, no hay unas fronteras claras entre unas cosas y otras. Es lo que hace que podamos hablar de realidades trans, porque claro, es un espectro, o sea, hasta el mismo arcoíris. Cuando ustedes miran bien un arcoíris así bien formado en el cielo, verán que no hay unos límites claros de dónde acaba un color y dónde empieza el otro. Siempre hay una zona donde están mezclados. Lo mismo pasa con la orientación sexual. De hecho, a cada rato salen estudios diciéndote que es que verdaderamente no hay personas heterosexuales. O sea, en el sentido de una persona que solamente tenga inclinación por un sexo, por una orientación, o sea, no lo digo. En plan que sea de una orientación sexual monosexual clara y determinante, sino que pueda haber fluctuaciones en épocas de la vida y tal y igual, y que no existe así tan tajante como decían Freud y compañía a principios del siglo XX. Porque parte de las movidas y de las historias que tenemos con estas etiquetas arrancan precisamente de la época del psicoanálisis y todo ese tipo de cuestiones, y sobre todo una cuestión y una idea que quedó flotando en el aire que dejaron, que seguramente, claro, los colectivos de padres y madres como Crisali lo saben, que es ese tema de que todo es culpa de la madre o todo es culpa del padre. De esas ideas de psicología de bolsillo que quedan así en plan mitos y tal y que cual, que quedan por ahí colgando, y que es donde viene, por ejemplo, en el tema de la bisexualidad, eso de que es una fase. El concepto de fase, hasta que llegó el psicoanálisis, eso no existía. Un niño era un adulto pequeño y arreando, y cuando tenía una edad determinada ya pasaba a ser automáticamente adulto y fuera. Eso de una fase, ya se le pasará, y no sé qué. Ese tipo de cuestiones vienen de ahí, o sea, del psicoanálisis y sus escuelas de análisis. Bueno, porque claro, si nos metemos luego a clasificar y a diversificar, pues por ejemplo, el simple concepto del sexo biológico que andaba por aquí metido, repartido aquí a lo largo de todo esto que está en la pared aquí. El sexo biológico a su vez incluye un montón de realidades, y una de ellas, claro, estos son a nivel biológico, porque luego está a efectos legales el sexo registral, que el sexo registral, pues lo mismo que les dije antes de la manifestación externa, el sexo registral básicamente viene a coincidir con el sexo gonadal, es decir, los genitales externos en el momento del nacimiento. Es el criterio por el que se han tirado todas las legislaciones, por lo menos las legislaciones desde Grecia y Roma, sobre todo desde Roma, que tengan en cuenta que en derecho Roma es, aparte de darnos el lenguaje a través del latín y todo este tipo de cuestiones, hay muchos planteamientos que vienen de ahí. Y la sociedad romana era de lo más machista que te puedas imaginar. Y no precisamente, vamos, para que se hagan una idea, testificar, o sea, declarar como testigo ante un juez, tradicionalmente estuvo prohibido a las mujeres, pero no por ser mujeres, sino por no tener testículos. Porque antes del cristianismo, para testificar, tú llegabas, te plantabas delante del magistrado o del juez, te agarrabas las partes con la mano derecha y jurabas que ibas a decir la verdad. O sea, ni Biblias, ni crucecitas, ni nada. Entonces, por eso era, porque las mujeres no podían testificar. Y por eso mismo, por no tener testículos, era porque las mujeres tenían cerradas las facultades de derecho. Porque claro, si el testigo se agarra a sus partes, el juez también tiene que agarrarse las suyas, en plan de agárrate los machos, como dice la expresión castellana, para poder decidir. Porque ven ustedes cómo van las cosas, van impregnando y contra qué cositas subterráneas muchas veces luchamos. O sea, no es solo una cuestión externa y tal y cual de palabras, sino a veces es que hay cositas que están ahí empapando así en las bajuras y que tiene uno que levantar.
Este más o menos lo tienen así un poco, lo tienen así claro, me imagino, ¿no? Pasamos a la siguiente. Es tan concreto, no sé si se lo habrán comentado ya, lo del sexo y el género, que en el caso concreto de las realidades trans conecta con lo de las identidades, la identidad de género y la identidad sexual, que por mucho que diga el Instituto Canario de Igualdad, hasta el año 2010, Instituto Canario de la Mujer, diga que son lo mismo, no son lo mismo. El sexo es como más biológico, más así, más eterno, por así decirlo, y el género incluye también el aspecto cultural. Lo que pasa que además, lo digo porque toda la regulación de las realidades trans gira en torno a esta distinción de sexo y género. ¿Por qué? Porque en español la diferencia queda más o menos clara porque son dos palabras, pero es que en inglés, por ejemplo, que es donde ha venido mucha de la terminología y de los conceptos y del impulso moderno de la lucha LGTB, en inglés sex es más tipo pornográfico ya directamente, y gender, que es género, incluye más el concepto que ustedes ven ahí de sexo, de características biológicas, tal y que igual, o sea que es un concepto como más estático, eso en inglés lo coge gender. Por eso muchas veces, por eso lo del término transgender o el término transgénero, como se tradujo en español, como casi sinónimo de transexual, mientras que en el concepto anglosajón, transexual, tiene un matiz más de sexo, pero en plan dinámico, vamos a decirlo así, con dos rombos para los que tenemos una edad, ¿vale? Eso hace a veces pues que a la hora de traducir, por ejemplo, que en derecho también se hace, por mucho que digan que las legislaciones son nacionales y toda esa historia, hay muchas leyes, muchos conceptos y muchas cosas que se copian de unos países a otros. En España, por ejemplo, la ley del 2007, con el tema del registro, de la modificación del sexo en el registral y tal, igual cual, estaba inspirada en el tema de no exigir cirugías de reasignación de genitales y demás, estaba inspirada en una ley inglesa. Y son dos sistemas jurídicos con raíces romanas los dos, pero que son bastante diferentes entre sí. Y curiosamente la legislación española, sobre todo a nivel integral de las legislaciones autonómicas, combinada con la parte que es del Estado, que es lo del registro civil, eso influyó en países como Malta, por ejemplo, que más bien es de una tradición anglosajona. Bueno, una tradición anglosajona en un país del Mediterráneo con una segunda base italiana y además una base árabe, porque el idioma maltés es una mezcla entre árabe, italiano y un pisco de inglés, ¿vale? Es lo que tiene ser isla. Bueno, el concepto de identidad de género, si se fijan propiamente, donde arranca en su definición, es del año 68. Pero esto es lo que digo yo siempre, el concepto existía, lo que no existían eran las palabras para nombrarlo, ¿vale? Del año 68, es decir, en plena revolución hippie y toda la historia de esta, Harry Benjamin llevaba ya unos añitos ya en marcha con sus conceptos y demás, y llevaba atendiendo personas transexuales desde hacía años. El caso de Lili Elbe, por ejemplo, de los años 30, es anterior. Es que incluso las técnicas incluso a nivel de cirugía, lo que llaman la técnica del colgajo de Shanghái y todo ese tipo de historias, se refiere a cirujanos chinos de los años 30, o sea, se venía haciendo cosas, pero lo del concepto de identidad de género como clave para distinguir a una persona trans, distinguirla de una persona asexual, eso no, hasta finales de los 60 no se vino a definir. O sea, técnicamente las personas trans que iban a las primeras manifestaciones y que estuvieron en los fregados de Stonewall y antes de eso en Compton en el 66 y varios casos más, porque hay documentados como 4 o 5 motines más solo en Estados Unidos anteriores a Stonewall en el 69. Claro, como al no tener una expresión de género normativa, eran las primeras que se llevaban los palos, las primeras que se llevaban las multas, las primeras que se llevaban el insulto y las primeras que se hartaban y saltaban, ¿vale? Pues toda esa gente, claro, como no existía el concepto así,
la palabra, por así decirlo, de identidad de género, en las fichas policiales, incluso ellas mismas, se consideraban personas homosexuales, porque es que era la etiqueta que estaba rulando. O sea, que no se extrañen que a veces la gente no se confunda y todo lo demás, porque es que a veces hay términos que empiezan englobando 20.000 realidades, a medida que va avanzando el tiempo se van diferenciando las distintas realidades, pero a veces queda un poco el término paraguas, ¿vale? Cuando el término paraguas tiene una cierta relación, pues bien, ¿vale? Estupendo. O sea, es un poco como lo de canario y lo de los gentilicios de cada isla. O sea, canario es un término paraguas realmente, porque engloba a todas las islas. El problema es si en vez de canario fuera, por ejemplo, macaronésico. Claro, macaronésico incluye también Azores, incluye también Cabo Verde, todo lo demás. Entonces ya entramos en realidades diferentes. Porque obviamente la realidad de una persona en Cabo Verde no es la misma que una realidad que pueda haber en Canarias, ni siquiera es la misma la realidad que pueda haber en Lanzarote, que en La Palma, que en La Gomera, que en Tenerife o que aquí en Gran Canaria. Incluso dentro de Gran Canaria tiene zonas también. Entonces, a partir de ahí es cuando va surgiendo la diferenciación. Y en toda esta historia de las realidades trans pasa una cosa por el estilo. O sea, se parte de un término paraguas y luego se va diversificando. Esto es lo que hablamos del concepto paraguas. A nivel del inglés, el concepto paraguas es transgender porque pasas del género. ¿Les han explicado ya la diferencia entre de dónde viene lo del término trans? ¿El prefijo ese en concreto? Bueno, pues les cuento el chisme, porque no es muy conocido. Ese es más antiguo. El término trans viene en relación, o sea, es un prefijo latino, como casi todo esto de omni, pan, bi, todo eso son de raíz latina. La ciencia europea en el siglo XVIII se hinchó con los precedentes del Renacimiento a saquear el diccionario del griego y del latín. Y en concreto, si ustedes los que estudiaron latín se acordarán que uno empezaba estudiando latín con Julio César, y eso de que la Galia se dividía en tres partes, y había una Galia cisalpina y una Galia trasalpina. Si tú te pones en Italia, en la Bota, en el Valle del Po, o sea, al norte, justo donde están ahora los de la República de Padania, dando la castaña en plan de que quieren independizarse y bla, 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 y no sé qué, porque no tienen que aguantar a los del sur, que son unos pobretones y no sé qué, no sé cuánto. Pues si tú te pones justo ahí en esa zona y miras como hacia Francia, es decir, así, ¿vale? Están los Alpes en medio. Entonces, claro, la Galia era porque era donde vivían los galos. No los de Asteris, sino en general, ¿vale? Entonces, de los Alpes para acá era la Galia cisalpina, la de este lado de los Alpes, y de los Alpes para allá era la Galia trasalpina, más allá de los Alpes. Traducido al cristiano y al término de las realidades trans, con realidades trans lo que estamos diciendo es simplemente, si la persona cisexual es, no la que no es transexual, sino si la persona cisexual es la que su identidad de género está conforme con su identidad registral, ¿vale? Pues entonces resulta, claro, como en principio, pues, como la definición registral se hace, de sexo registral se hace en base a los genitales, pues en principio todo el mundo es cisexual mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, el que da el pasito y dice, no, a mí no me apuntes como cisexual, que soy transexual, o trans o lo que sea, lo que le están diciendo es que es la persona que ha superado esa definición, o sea, ha pasado los Alpes. Y vaya, se lo pasamos. ¿Me siguen, no? Bueno, verán que ahí hay un poco de todo, porque claro, en esta definición, por ejemplo, en estas definiciones que se manejan por ahí en el ámbito anglosajón, esto es a título de ejemplo, ¿eh? Aquí no hay realidades canónicas como hace el Papa, en plan de que esto es lo que hay, a misa. Verán que ahí en ese término paraguas de transgender se incluye también a las personas intersexuales. Eso es otro mundo aparte y a la vez es el mismo, porque en el tema de la intersexualidad estamos hablando de documentadas más de 40, 50 situaciones diferentes.
porque ya vieron El hombre de jengibre que tenía 20.000 historias y luego lo del sexo también otras tantas. O sea, estamos hablando, si nos vamos en combinatoria en matemáticas, estamos hablando de 9 factores diferentes que confluyen en la sexualidad de una persona. Entonces las posibilidades y teniendo en cuenta además que no son términos contrapuestos de 1 o 2, sino que puedes tener como 5 o 6 términos en cada caso. O sea, las posibilidades de que haya algo que no siga el abstracto tipo Adán y Eva de lo que tiene que ser un hombre o una mujer son muy elevadas. Entonces, por eso es por lo que las personas intersex andan ahí en esa media indefinición, y porque muchas veces, claro, coincide a veces que hay bastantes de ellas que también están incluidas en lo que es el tema de las realidades trans, aunque sea de perfil. Y otras veces porque realmente la persona es intersex y además coincide que también es trans. De la misma manera que se puede ser cisexual y se puede ser bisexual. Una cosa no quita la otra. Lo del crossdresser y tal, pues, o lo de los performers y todo esto de gender bender y toda esta cuestión de definiciones, básicamente a lo que alude es a lo que estaba hablando yo antes del aspecto externo. O sea, es gente que coge las expectativas externas de lo que tiene que ser un hombre o una mujer y de una manera o de otra se las salta a lo largo de todo el día, en momentos determinados, en un contexto comercial de una actuación, o puede ser simplemente pues porque le da la gana, pues como el clásico ejemplo de ponerse una falda de tablitas y unas botas militares, por poner un ejemplo. Para los que lo tengan en mente de una cierta edad, el David Bowie de una época determinada iba por ese lado, gender bender. O Annie Lennox, o sea, esta gente así. Se suele ver mucho en el ámbito de la música y de las performances y todo ese tipo de cuestiones, porque es donde socialmente es más fácil tú salirte de la norma. Y también porque hay contextos y contextos. O sea, hay contextos donde ir, por ejemplo, como va un servidor hoy con el pantalón marrón, ir con un zapato negro es poco menos que un pecado mortal. Y después hay sectores, lo mismo que esos códigos de vestimenta son así como parece como muy tal, pues también pasan a otros niveles y algunas veces que no nos damos ni cuenta. A lo mejor, por ejemplo, incluso la forma de sentarse o la forma de cruzar la pierna de una manera o de otra, son esos pequeños detalles, no solo del lenguaje corporal, sino que también influyen. O sea, en el fondo, con la secularización y con la evolución que ha habido en los últimos 50 años, al final acabamos todos siendo un poco gender bender, en el sentido de pasarnos un poco esto por la tal, porque por ejemplo lo de las mujeres con pantalones, yo cuando me comentan eso de no, a la iglesia no se puede entrar con el pantalón, digo, mira tú lo que son las cosas, porque el Papa, que es el obispo de Roma, y en Roma los pantalones estuvieron prohibidos para los hombres durante 300 años, durante el Imperio Romano, porque no se consideraban lo suficientemente marciales. Había que ir con la faldita como en las películas de Romano. Todos estos términos que ustedes ven ahí, porque básicamente es el paraguas visto de otra manera, realmente, o sea, estos están puestos así en inglés porque más o menos es lo que encuentras por ahí en materiales, pero casi todos estos términos tienen sus equivalentes españoles, ¿vale? Tampoco vamos a ponernos aquí en plan hablando de rato así en este medio spanglish así de igual, pero vamos. Verán por ahí lo de dos espíritus y lo del bigender, agender. Agender es que no tiene género, que vendría a ser lo que en español son los asexuales. Y luego, si se fijan, lo de los dos espíritus hacen relación, claro, en el contexto norteamericano hacen relación a lo que es la cultura de los indios americanos. Que los pobres, para empezar, fíjense que yo acabo de decir indios americanos. Indios porque Colón pensaba que había llegado a la India. Mientras que en su cultura ellos son indígenas, son los verdaderos hombres, o sea, según el término que traduzcas de cada una de sus lenguas. Esto conecta con el tema de Canarias y las realidades previas a la conquista, porque aquí la base de la población aborigen era bereber.
y todo lo que es la que es la cultura bereber, lo que se ha conservado, y estamos hablando de 65 millones de personas. ¿Se acuerdan de aquella foto inicial que se veía toda la parte del Sáhara que casi no se veían luces? Porque no ha llegado la modernidad, traducida en corriente eléctrica, ¿vale? Pues de toda esa zona y parte que se sale por fuera, o sea, ya casi llegando a Egipto, todo eso son zonas de pueblos bereberes, que están conectados tanto lingüística como etnográficamente y genéticamente con la población canaria y con el fondo de la población canaria. Pues en todas esas culturas, temas de matriarcados y demás aparte, en todas esas culturas existía una cierta fluidez en cuestión de géneros y demás, y desde luego este concepto de dos espíritus y todo lo demás, con sus variaciones, sigue existiendo dentro de las tribus bereberes, con la relación conflictual de la imposición del Islam y todo lo demás, como pasa con toda religión monoteísta, de la misma manera que ellos tienen sus rollitos con lo del Islam y lo tal, lo mismo que nosotros los tenemos aquí, con ciertos señores que van de guardianes del tarro de las esencias y que van a la conferencia episcopal, pero vamos, que la idea va de lo mismo. Como pueden comprobar, soy fan. Esto es lo que estaba hablando antes, que las etiquetas son básicamente del siglo XIX, o sea, la homosexual está documentada en primer lugar en 1869. Y curiosamente, porque parece que esto es como una cosa como muy inglesa, muy anglosajona, está documentado precisamente en un trabajo de un jurista alemán, en el concepto del derecho alemán, y además hasta los años 30 la mayor parte de los estudios de sexología y demás son en el ámbito alemán. O sea, de hecho yo les hablé antes de Lili Elbe, una pintora danesa, pero que en Dinamarca está pegadito a Alemania, o sea, se movían y trabajaban básicamente en Alemania. De hecho, hasta el cine alemán, por ejemplo, que montó el nazismo, fue en base a los actores y a las actrices y a todo el organigrama que tenía Dinamarca. Dinamarca era a principios del siglo 30, a principios de los años 20, en la industria del cine mundial, como Francia es ahora una potencia cultural de primer orden. Lo que pasa es que luego la Segunda Guerra Mundial se llevó todo eso al carajo, ¿no? Pero el cine alemán se nutrió mucho de eso. Fíjense que luego, lo que estaba hablando antes, que transexual no aparece hasta el año 53 con Harry Benjamin y demás. Y la identidad de género, en cambio, aparece 15 años después. ¿Por qué? Porque primero se fijaron en la parte externa y después fue cuando ya se metieron en el tema de la motivación de por qué la gente se movía de esa manera y tal, y se arriesgaba para que le partieran la cara en la calle de esa manera. Esto es lo que hablábamos de la resistencia social y todo este tipo de cuestiones. En el fondo, si se fijan, estamos hablando todo el rato de construcciones socioculturales, de cómo se define. Es lo que hace que precisamente, como es lo mismo que dije antes, que la identidad de género es de finales de los 60, tengan en cuenta que eso viene a coincidir también a nivel jurídico con una serie de cambios en la legislación. Porque lo de la generalización del divorcio, la generalización del uso legal de los anticonceptivos, la generalización de que la mujer pudiera acceder a todos los trabajos, no solo a unos determinados, el que los sistemas familiares, por ejemplo, que las mayorías de edad legales de los 25 años del derecho romano llegaran a bajar hasta los 18 años de forma generalizada, o incluso que no fuera una edad para las mujeres y otra para los hombres, todo ese tipo de cuestiones. El gran cambio vino a partir de la década de los 60, se venían gestando un poquito antes, y coincide con toda esta historia del cuestionamiento de la sexualidad. De hecho, cuando empieza el tema de Stonewall, 28 de junio del 69, no sé si las conocen, las de la foto. Sí, Silvia Rivera es la que está con el puño en alto. Y Marsha Johnson,
que había pasado por los marines y todo ese tema, y que estaban allí en la famosa noche. También estaba por allí la Verne Stormé, que es una chica afroamericana, que era lesbiana y demás, con su pluma, que también hacía performance y estas cosas así. Y que, bueno, hay discusión de quién fue quien tiró el primer botellazo en la noche de Stonewall, pero vamos, que aquí lo de ser el pionero, la cuestión es que esta gente estaba ahí y estuvieron dando caña, y fueron las primeras que organizaron la cuestión. Porque claro, decimos que lo de Stonewall fue el 28 de junio del 69, pero después de estar una semana entera peleándose a piñas con la policía, que ha sido este año cuando se han disculpado a la policía porque se le fue la mano ligeramente, ¿vale? Tengan en cuenta que al año siguiente, cuando llega junio de 1970, del círculo que se había creado en el barrio y tal y que cual, una señora lesbiana levantó la mano y dijo, venga, va, dice, vamos a hacer una manifestación, pero a plena luz del día, para que se nos vea que seguimos aquí un año después. Y ese es el origen del orgullo. Del orgullo. No se crean que cogieron, empaquetaron una carroza y se pusieron ahí con la pluma, digo, no. Además, Martín, a mí me gusta que se sepa que independientemente de que la orientación, es decir, las personas gay y lesbianas han estado, bueno, pues digamos que son los mayores beneficiados de esta película inicialmente. No nos olvidemos que las personas que no tenían nada que perder y que estaban delante partiéndose la cara eran mujeres transexuales, porque ya habían perdido todo. ¿Qué perdían? Entonces, tener el valor además de decir yo ya lo perdí, pero puedo luchar por los derechos de otros, me parece súper, súper digno. Que no nos damos cuenta de que ellas ya consideraban que no tenían nada que hacer por ellas, pero lo hacían por los demás. Y las personas homosexuales yo creo que se han beneficiado de la lucha de las mujeres trans a lo largo de la historia. Y ahora nos sacan a nosotras fuera. De hecho, lo que hay que dejar constancia porque de hecho las fotos en España. Estaba hablando yo antes del escándalo público, de ese tipo de cuestiones, que quedaba a criterio del juez de guardia, ¿vale? Y del policía de turno. Las fotos de las primeras manifestaciones, las de Madrid, sobre todo la de las Ramblas de Barcelona, que es la primera que sale, toda la plana mayor. O sea, toda la plana, así que es que no tienen ni pancarta, o sea, van ellas directamente con tal, a pelo, son todas mujeres trans. Es una pasada, pero es que es así. Esto habrán visto que, claro, Nueva York, años 60, no les voy a documentar Nueva York en los años 60, porque más o menos todos por las películas tenemos una idea, ¿vale? Pero esto era Gran Canaria, pues, eso es Triana en el año 69. No, la calle Triana. Eso es la calle Triana. Y esto, Playa del Inglés, aquí al lado, en el 68. Sí, no. Y hay fotos por ahí de los años 30, 40, demás, y toda esa historia, pero como eso para otro día que queramos hacer un tema de cómo hemos cambiado, digo, entonces, pero vamos, para que se hagan una idea, en ese contexto, o sea, cuando empieza la revolución al otro lado del mundo, pero literal, al otro lado del mundo, primero porque es al otro lado del charco, y segundo, porque en Estados Unidos de los 60 no tenía nada que ver con la Canarias de los 60, ¿vale? Pues cuando empieza la primera onda expansiva, por así decirlo, esta es la situación de Canarias, que está empezando a arrancar con el tema del turismo. Eso que ven a la derecha, por ejemplo, es el Boletín Oficial del Estado Aguilucho de San Juan del día 28 de junio del 69. Y fíjense lo que está en vigor en ese momento. El Código Penal de 1944, que faculta al marido para si sorprende a la mujer con otro, pegarle 2 tiros y encima es un eximente, o sea, no entras ni en prisión, ni siquiera un atenuante, sino así directamente. Por supuesto, medio Código Penal son toda una serie de cuestiones para que, aunque sea civil, vas a parar a los tribunales militares. Está en vigor la ley de vagos y maleantes, que viene del año 33, pero que ya la habían ellos adornado y había dado cañita para poder coger y meter mano a todo lo que fuera peligroso para el sistema, sin llamarlo peligroso. Pero vamos, copiando a mansalva las leyes del nazismo que iban sobre la peligrosidad social.
pero copiando literalmente, o sea, hay párrafos enteros copiados. ¿Se acuerda que dije antes que en Alemania había sido un poco la que llevaba la delantera en toda esta cuestión de la sexualidad y demás, hasta que Estados Unidos cogió el relevo en los 60? Y eso técnicamente, no solo los nazis lo mantuvieron, sino que además lo reforzaron, y aparte de mandarlos a los campos de concentración, tengan en cuenta que había campos de concentración específicos y hay canarios documentados en esos campos. Lo que pasa es que la documentación no llega tanto como para saber exactamente a base de qué. Pero esa gente que estaba refugiado, que había salido por patas cuando la guerra civil, refugiados en Francia, los pillan en Francia, se los entregan las autoridades francesas del régimen de Vichy a los alemanes, y estos, después de hacerle la entrevista y las hostias correspondientes, los encaminan directamente a los campos que tenían ellos específicos para personas homosexuales. O sea que lo tenían claro. Como era delito, es que el problema fue que cuando acabó la guerra, como tenían condenas de cárcel, gente que estaba en esos campos de concentración simplemente no salieron. O sea, es que los metieron en una cárcel normal y siguieron cumpliendo condenas. Ni tampoco tuvieron derecho a indemnización. Es que de hecho ha sido hasta no hace ni 10 años que el gobierno alemán empezó a reconocer y empezó a indemnizar y todo lo demás. Pero eso de te vengo a indemnizar y te vengo a reconocer años más tarde, les pongo un ejemplo. La primera ley que regula el tema del cambio registral de nombre, que es la sueca de 1972, siguiendo la tradición muy de los países nórdicos y demás, porque no eran solo los nazis los que lo hacían, de lo del tema de la eugenesia, te exigía estar operado y totalmente esterilizado para poder acceder al cambio de nombre. En el caso de Suecia, también del sexo registral, con unas movidas y unas historias a propósito de lo del matrimonio y demás, que hacían que en la práctica, como no se podía tampoco casarse con el mismo sexo, era un híbrido que llegaba al caso a situaciones, y eso en España también se dio, que técnicamente con la regulación que había, es que no se podía casar con nadie. Ni con el sexo, nadie del sexo de origen, ni con nadie del sexo de destino. Porque claro, con el sexo de origen, porque claro, para que no fuera del mismo sexo. Y con el sexo de destino, porque como el aspecto era que parecía dos hombres o parecían dos mujeres, no, tampoco. Pues Suecia ha venido a indemnizar a la gente a la que obligó a esterilizarse. De todas maneras, ahí las personas transexuales no están solas, sino también hubo casos documentados de esterilizaciones forzosas en plan masivo de mujeres indígenas, hasta sin su consentimiento. No sé, ¿creen ustedes que fue solo Perú o fue solo Bolivia los que lo hicieron? Eso fue una cosa bastante, les dio por ahí. Pues han empezado a indemnizar hace apenas 5 años. Así, directamente. Aparte del perdón público, de indemnización en plan... Pues claro, eso da problemas de salud. Así de aquella manera, entonces... Para que se hagan una idea, pues en ese contexto tan mono, claro, es que esto del 68, ya estamos hablando, lo de Tefía en Fuerteventura estaba en pleno funcionamiento, la cárcel de Huelva estaba en pleno funcionamiento, los módulos separados en un par de prisiones más, en la Modelo y en Carabanchel también estaban funcionando. Y las redes de prostitución que montaban también, la dirección de la cárcel y todo lo demás allí también. Y cobrando. Lo verán que pone lo de la reforma del 54. En el 54 fue cuando cogieron la ley del 33 que la había sacado el gobierno socialista en la República, le cogen y le meten el añadido de la homosexualidad, pero definida de tal manera que cualquier cosa era sospechosa. Y para poder tener pie, para poder aplicar, porque claro, si eras pobre, te mandaban a los campos o te mandaban a prisión. Y si eras un poquito rico, pues el psiquiatra te mandaba al electroshock y a las terapias famosas, esas entre comillas, que ahora esto es como las modas del pantalón campana que vienen y van, y que es una estafa como un día de fiesta. Pero estafa del tipo penal de estafa, ¿vale? No una estafa, una valoración personal, yo se lo digo desde el punto de vista jurídico. No es que sean pseudoterapia, es que es una estafa directamente. Porque ¿cómo diablos vas a curar algo que no es curable porque no es enfermedad?
Y verá también lo de las leyes, lo de las 7 leyes fundamentales del reino, que suena como a cuento de hadas. Esas son las famosas leyes del movimiento y demás, que es todo lo que del año 36 al 67, toda la estructura legal en la que se basaba, entre comillas, el régimen de Franco. O sea, toda la estructura del Estado, la ley de sucesión y toda esa movida. Ese es el contexto que está vigente cuando salió publicado ese BOE el día de la noche de Stonewall. Para que vean de dónde venimos. Todas estas leyes fundamentales se desmontaron con la Constitución, pero muchas de las cosas que estaban reguladas en base a esas leyes fundamentales, como por ejemplo liberar a la mujer del trabajo y del trabajo y de la oficina, a la mujer casada, ¿entiendes? O sea, si te casaba, todo eso siguió por ahí vigente. La Constitución estaba en el 78 y, sin embargo, el divorcio no se aprobó hasta el 81. Previo paso obligatorio por la separación, ¿eh? Que hubo gente que se murió y pues seguía sin haberse podido divorciar porque no había podido completar toda la carrera de vallas que le pusieron. Se lo digo porque ese es el contexto general para todo el mundo, con el agravante añadido de que en el caso de las personas LGTB, pues no tenían acceso al tema del matrimonio, a todos los derechos que tenían. El matrimonio. Que eso combinado con el tema del VIH, cuando empezó el problema de la parte del movimiento LGTB, del primer impulso inicial, cuando se tomaron un medio de descanso, por así decirlo, finales de los 70, principios de los 80, fue cuando empezó el tema de lo del VIH. Entonces fue la gran organización que hay ahora mismo de los colectivos LGTB, nació precisamente el tema de la razón al tema del VIH. Y es parte de las realidades trans también. Porque claro, si no te dan trabajo por el aspecto externo y te ves forzado, que es es parte de la razón por la que de la primera generación así moderna, por así decirlo, de personas trans, está tan poco representada. De hecho, si te fijas, las que casi están representadas, más que todo, son gente que transicionó tarde porque agarró primero el trabajo y más o menos agarró una estabilidad económica y después fue cuando dieron el paso. Porque las que fueron de valiente y lo hicieron desde el principio se encontraron no con la puerta en las narices, sino con los palos en las narices directamente, y muchas de ellas pues acabaron pues con el tema del VIH o con otro tipo de enfermedades y de problemas, más a su vez los tratamientos clandestinos y demás. Porque a todas estas, la reforma del 54, otra de las cosas que hizo, aparte de penalizar, bueno, es una cosa que los de nuestros amigos los pistachos salivarían con las reformas todas que hicieron, porque era una pasada. Pero la cuestión es que una de las reformas que hicieron en el 54 penalizaba de tal manera las lesiones para no ir a la mili, que las cirugías en España eran ilegales, las cirugías de reasignación. Solamente se permitían en los casos intersexuales a criterio del médico sin contar con consentimiento de padres, así de cualquier manera, pim pam pum, en plan carnicería. Pero lo que es el tema de las cirugías, hasta el año 83, no se despenalizaron. Todo esto claro, en el año 70, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que era vuelto otra vez lo mismo de lo del tema de las tesis nazis y demás. Fíjense con qué metían el tema de la homosexualidad, con el vandalismo, la mendicidad, peligroso moral o socialmente, por supuesto la moral católica, ¿eh? Y estamos hablando de 5 años de internamiento. El delito de escándalo público, lo del pudor y las buenas costumbres. Olvídense ustedes de una revista como la del Jueves con ese tipo de cuestiones. Lo de 21 años es porque la mayoría de edad en ese momento, en el año 73, era la mayoría de edad que había, ¿vale? De hecho, se bajó a 18 años para que la gente entre los 18 y los 21 años pudiera votar la Constitución. Se bajó justo el día antes del día antes de la votación de la Constitución para que la gente la pudiera votar. Y fíjense el planteamiento de lo que estamos hablando. Les dije antes lo del tema de Alemania y lo del retraso ese y de lo de estar ahí siguiendo todavía con los palos.
La amnistía de los presos políticos no se extendió a los peligrosos sociales y además eso costaba como antecedentes penales de cara a trabajar, por ejemplo, como funcionario público. Todo esto, ya les digo que yo lo estudié en la carrera, la ley esta de peligrosidad y toda esta movida, cuando se quitó lo del escándalo público del pudor y las buenas costumbres, que viene a coincidir en el tiempo con la modificación del Código Penal y despenaliza las cirugías de cambio de sexo, pero así tal cual. No es solo una película, sino también era como lo consideraba el legislador. Todo esto, vamos, fíjense que hasta el año 89, hasta el año 95, o sea, eso estuvo por ahí pululando. O sea, que tampoco han tenido nunca prisa para la parte penal. De hecho, fíjense las terminologías, lo que estábamos hablando de las palabras, o sea, cirugía de cambio de sexo, el entrecomillado es porque son expresiones que están ahí, ¿eh? Lo del Supremo hablando de ficción de hembra, fíjense lo que ha cambiado el cuento. Porque estamos hablando en el año 87, cuando hablaban de ficción de hembra, lo repiten en el 89 y excluyen expresamente el tema del matrimonio de una mujer transexual. Además se meten en el jardín de la genética y todo lo demás. Pero es que no solo se metieron con los de ficción de hembra, sino encima exigiendo vaginas practicables de tantos centímetros. ¿Vale? 1 centímetro más que la media que se supone que tienen los de pene los hombres españoles. O sea que vamos, que estaba calculado con toda la data. Fíjense qué cambiazo de Tribunal Supremo hemos tenido, insisto, del año 89, con este Supremo que acaba de sacar la sentencia de la manada, los 113 folios, y con este Supremo que hace exactamente 3 años, porque vienen a ser más o menos los mismos magistrados, sobre alguno que se ha jubilado, sobre todo en la sala de lo contencioso, que hace 3 años elevó la cuestión de constitucionalidad al constitucional, precisamente por el tema de que el cambio registral estuviera vedado en la ley del 2007 a los menores transexuales. O sea, ha pegado un cambiazo que no vea. También es verdad que, bueno, eso es lo de la sociología de la carrera judicial, uno que trabaja con ellos todos los días, se lo puedo decir, pero se ha notado, ¿vale? Tú ves a Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid, las entrevistas que daba en Televisión Española cuando entró en la carrera judicial, porque Carmena, recuerden que sobrevivió de churro a lo de al atentado de Atocha. Cuando se metieron los ultras allí en un despacho de abogados laboralistas a tiro. En esa época fue ya cuando decidió, mira, me meto de juez. Y miren lo que ha cambiado la carrera judicial, que en aquel entonces era noticia que hubiera una mujer juez. De hecho, uno de sus primeros destinos fue en La Palma, y ella contaba la anécdota que no llevaba ni un mes en el juzgado en Santa Cruz de La Palma, y fue una señora desde Garafía, al norte de la isla, expresamente en la guagua, nada más que por verla. Nada más que por verla, pero en plan de, dice que hubiera, porque tengan en cuenta que en aquel entonces tú leías en el diccionario alcaldesa y la primera definición era mujer del alcalde, porque una señora se suponía que no podía ser alcaldesa por derecho propio. Jueza ni de coña, juez, como término genérico para todo. Y además era la de la mujer juez, o sea, la mujer del juez, no que hubiera una mujer juez. Pues la señora fue, se pegó la paliza como si de aquí vas de la aldea hasta Las Palmas, ¿vale? En guagua, para nada más que por sentarse allí, para verla. Uno tiene la sospecha que más bien es que la señora se quedó desconsolada en su época de no poder estudiar y de la satisfacción esa de ver a alguien que sí lo había podido hacer y de plantarse allí, pero para que se hagan una idea, ¿no?, de dónde venimos. Y luego lo de las unidades de salud, que eso es otro mundillo aparte también, lo del tema de trastornos de identidad del género, que ya Joana les comentaría ayer, lo del tema del cambio de planteamiento a lo del acompañamiento y todas esas historias, no en plan de yo te digo cómo te tienes que sentir y cómo tienes que hacer y qué orientación sexual tienes que tener y tú, que es una de las grandes trifulcas que hemos tenido siempre con esas unidades. De hecho, el cambio de paradigma en el siglo XXI, porque todo esto era hasta 1999, empezando el siglo, por el 2001,
Fue en Las Palmas, precisamente, donde surgió el primer auto judicial que apela al principio de libre desarrollo de la personalidad en el artículo 9.1 de la Constitución para posibilitar que una persona transexual se pudiera cambiar el nombre y el sexo en el registro civil, como podrá, no es obsesión, es que simplemente es, aparte de ser la base para el DNI, que es la puerta de todo, es porque al final es la piedra de toque para después todo lo demás, porque claro, sin reconocimiento social que supone lo del cambio del nombre, difícilmente puedes conseguir otro tipo de cuestiones. Pues precisamente el primer auto judicial que se hizo en España sobre ese tema, el más conocido mediáticamente es uno que hizo una juez en Ibiza, ¿vale? Pero el primero, por un par de semanas, es uno que hizo Cobo Plana en Las Palmas, precisamente. Y a partir de ahí, pues como los registros civiles normalmente son el escalón más bajo por donde primero se entra en la carrera judicial, a lo largo de estos años ha sido donde los primeros que han ido pues abriendo la mano, porque son los jueces más nuevos, más jovencitos. Y claro, a medida que esa gente ha ido avanzando en la carrera judicial y ha ido subiendo en el escalafón, pues han ido llegando a las audiencias provinciales primero y después al Supremo y a los tribunales superiores de justicia. Por eso son esos cambios así tan de la evolución que ha habido, ¿vale? Claro, con ese planteamiento, desde la Federación Estatal LGTB, allá por el año 2005-2006, en la época de Zapatero, pues el área de políticas transexuales de la FLGTB, que en ese momento estaba yo ahí, nos planteamos, bueno, aquí la cuestión es que las leyes tienen un efecto educativo, como didáctico, como suele decir Carla Antonelli, y claro, España es un Estado autonómico, o sea, hay un reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Así como hay otros países como Argentina y demás, donde con una ley lo solucionas todo, también tiene la contrapartida de que si esa ley no sale, te lo bloquean todo. Pues nosotros nos planteamos que había una serie de cuestiones, o sea, el registro civil tenía que ser por ley estatal y todo lo demás, educación, empleo, sanidad y demás, son competencias de las comunidades autónomas básicamente. Entonces el modelo que nosotros lanzamos fue una ley estatal para el registro civil, que en aquel momento con la situación política se podía conseguir. Tengan en cuenta que en ese momento era el año siguiente a lo del matrimonio y el cambio del Código Civil, que ahí tuvo mucho peso Pedro Cerolo en ese tipo de buscar la redacción que consiguiera que pues, la reforma saliera adelante. Y luego ir comunidad autónoma por comunidad autónoma haciendo leyes integrales que englobaran las otras cuestiones. Ahí nos metimos a redactar y toda la historia. De hecho, la ley de esta del 2007, que precisamente es la que está ahora en el Constitucional, el texto que salió del área de políticas transexuales de la Federación incluía a las personas no nacionales, o sea, las personas extranjeras, incluía también a los menores, porque nosotros nos negamos a poner edad y en todo su caso apuntamos a que fueran capaces según la comunidad autónoma, me explico, porque hay comunidades autónomas, o sea, Canarias tiene la misma, en el nivel civil, la edad de la mayoría legal, se dice que es los 18 años, pero a nivel civil, la capacidad del menor varía según la edad que tiene. Así como los procedimientos de familia a partir de los 12 años hay que oírlos siempre, hay cosas para las que el tope son los 9 años, hay cosas donde, y después hay comunidades autónomas que por historia tienen lo que se llama, por el nombre genérico, aunque no sea muy exacto, de derechos forales. Entonces, en aquel momento, en el 2006, teníamos el caso de Aragón, por ejemplo, que Aragón hoy día tiene su propia ley integral. Aragón en aquel momento, la mayoría de edad legal, para lo que a nosotros nos interesaba, que era lo del tema de los tratamientos sanitarios de esa historia, estaba en los 7 años. Porque tradicionalmente el derecho foral aragonés ha tirado por ese tema. Entonces, nosotros abrimos la puerta a que se pudieran no meter desde la ley estatal una edad igual para todo el mundo,
sino que se pudieran meter por esa vía, porque claro, si tú consigues que en un territorio unos lo tengan a 9, otros a 7, otros a 10, ya estás abriendo la brecha para luego, ir metiendo en la norma general a nivel estatal, bajarlo, porque no tienes excusa para subirlo. Mientras que si tú en la ley estatal ya de entrada pones el listón así en alto, es una batalla constante, que ustedes lo saben en Crisali, que es una batalla constante para conseguir bajarlo en un caso concreto. Mientras que si ya de entrada consigues que en el ámbito ese civil esté así más variado, pues puedes meter mano por ahí. Claro, eso fue como entró el texto que nosotros redactamos y estuvimos ahí dándonos... Porque, por ejemplo, en el caso de las personas extranjeras era la cuestión siguiente. O sea, nosotros no nos podemos meter en el registro civil de esos países, pero la tarjeta de residencia, el permiso de residencia y todo lo demás que hace España es un documento oficial español. De hecho, a nivel del espacio Schengen, eso es el que vale. Y ese texto, o sea, esos documentos los expide España. O sea, si partes a su vez de la base que la ley de extranjería y la norma de regulación del Constitucional equipara el tratamiento que se le da a extranjeros y a españoles de tal manera que tienen los mismos derechos y las mismas libertades, pues automáticamente, si tienen si un NIE, para entendernos, equivale a un DNI, pues si para conseguir el DNI pones un sistema, lo lógico es que el NIE español recoja un sistema parecido. O sea, si tú no le exiges cirugías ni le exiges esto o lo otro, sino simplemente pues la autodeterminación del género, que la persona se siente y diga, mira, quiero que me lo apunte así asado, pues no, el NIE no tiene por qué ser distinto. O sea, eso eran las revolucionarias propuestas que llevábamos nosotros en septiembre del 2006. Nos pusieron el grito en el cielo y no lo siguiente. ¿Vale? Porque esto es una guerra continua. Cada vez que uno va a negociar una ley, cuando dicen eso del lobby gay y todo lo demás, digo, sí, los cojones. Porque porque tienes que estar batallando, pero tienes que ir una por una, pues siempre surge algo, siempre hay una duda. O sea, ya llega uno hasta el punto de oír, no, porque eso favorece el turismo sanitario, digo. No voy a decir el pecador, ¿vale? Porque uno es un caballero, pero dice, perdone, pero así tal cual, tal cual me hizo la pregunta, le contesté yo. Dice, perdone, pero ¿me está usted diciendo que va a venir gente aquí en patera, en masa, a operarse? Dice, cuando la sanidad que el Servicio Canario de Salud no opera aquí. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos con los ingleses que resulta que el trasplante de hígado no se lo hacen en su país porque como han bebido y toda la historia consideran que es culpa suya y ahí te podrás? Eso no es turismo sanitario. Para eso sí hay tarjeta. Para eso sí hay barra libre. Para que luego digan que las luchas no están conectadas, porque al final ahí hay xenofobia, aporofobia, o sea, fobia al pobre, racismo y todo lo habido y por haber. Pues con esos paños, como dice el otro, pues vamos a ir solventando. Entonces, la verdad que, sinceramente, la ley del 2007 fue lo mejor que podía salir, porque todavía había gente que estaba empeñada en, no, pero que no se puedan casar. No, pero que estén operados. No, pero... Que ha llegado un momento que tú decías directamente, vamos a ver, si tenemos una persona que está en silla de ruedas porque precisamente por ese empeño en que no le cambiaban el tema, se metió en el quirófano, le dio una reacción alérgica, se quedó en silla de ruedas y hizo solo con la del pecho, ¿vale? Porque era un hombre transexual. Sí, y me está usted diciendo que esta persona tiene que ir en plan heroico cuando ya 3 médicos distintos le han dicho que como vuelva a operarse de algo, aunque sea de angina o de lo que sea con anestesia total, del quirófano no sale, vivo por lo menos, y usted me está diciendo que para cambiarle el DNI, o sea, por lo menos puede decir, no, ¿qué me estás contando tú a mí? Pues a base de esos tiras y aflojas,
conseguimos que no tuviera la gente que estarse operando y toda la historia de esta, es decir, un avance. Pero claro, aquí el tema va cambiando. Y el problema de la ley del 2007 obviamente es que se ha quedado atrás. El texto que nosotros teníamos, por supuesto, fue rulando por las redes, porque tengan en cuenta que el activismo ya no es solo a nivel nacional o a nivel regional. El texto ese acabó rulando por las leyes, por las redes, por los correos electrónicos. Ese texto fue a parar a México. En México estaban los diputados de la Ciudad de México, querían exigir por narices, siguiendo el modelo de la ley inglesa, que no se pudieran casar, como en España sí se podían casar las personas transexuales. Gracias a que nosotros se lo comunicamos y le dimos el formato, pues ellos ya lo presentaron allí, presionaron y lo consiguieron y lo han ido extendiendo a los demás estados mexicanos, no solo a Ciudad de México. Ese texto también ruló y acabó en Malta. Ese texto inspiró, junto con la idea esta de lo de una ley que lo englobara a todos, y ustedes que pueden, conversación personal y demás. Ese texto acabó en Argentina. De Argentina pasó a Chile. O sea, al final, me refiero a que tengan en cuenta que esto es una marea. O sea, como la marea, a veces en algunos sitios avanzas un poco más, en otros avanzas un poco menos, pero siempre que en un sitio retrocede un poco el agua es porque en otros sitios sí se está consiguiendo cosas. No se queden solo con la impresión de lo que les quieren vender, ¿vale? De los de cambios de ola y demás, porque no es exactamente así. Fíjense que la ley del 2007, por ejemplo, lo que decía yo que se ha quedado vieja es porque incluye la disforia de género. O sea, todo lo contrario de la euforia de género que pone el cartel. La disforia de género, no sé si se lo habrán comentado ya, me imagino que sí, pero la disforia de género en la versión, hace 2 versiones del Código Internacional de Enfermedades de la OMS, la disforia de género era un cajón desastre donde estaba metida la disfunción eréctil por causa psicológica y el síndrome premenstrual. O sea, como ven, el derecho a veces a la hora de clasificar hace una cosa muy bonita que es el cajón desastre de toda la vida y hace unas categorías y unas cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pues ya me dirán ustedes a mí qué tiene que ver eso entre sí. ¿Qué pasa? Que ahora ya la disforia de género no existe. Esto es lo que estaba yo comentando antes de lo de las leyes integrales a nivel autonómico, entre ellas la canaria, que es la que tenemos ahora mismo. Claro, ¿qué pasa? Que la canaria, a la hora de la canaria en el 2014, en realidad la canaria estaba redactada desde el 2010, pero a nivel parlamentario nos la bloquearon una legislatura entera, por circunstancias que ahora no vienen al caso. Entonces, pues cuando salió en el 2014, ya la pobre ya venía con unos cuantos achaques. Y uno de ellos es que, claro, para evitarse problemas, porque tengan ustedes en cuenta que hay varias de estas leyes autonómicas, no la Navarra precisamente, la del País Vasco, por ejemplo, como la ley del 2007 metía un plazo de 2 años para poder hacer el cambio y demás, claro, durante esos 2 años, como las hormonas hacen efecto más o menos rápido, pues se planteó el tema de una documentación administrativa provisional y demás. Si cambias el sistema y basta simplemente con que tú te sientes ahí y lo digas, pues no hay prácticamente casi plazo de espera, con lo cual toda esa historia de la documentación administrativa provisional carece de sentido, porque te cambias directamente el DNI y ya está. Pero en un marco donde tienes que estar 2 años esperando, la documentación administrativa se convierte en esencial. ¿Qué pasa? Que la primera comunidad autónoma que se lanzó a crear una documentación administrativa genérica para tú identificarte en cualquier lado, lo mismo para un carnet de guagua que para una atención sanitaria, fue el País Vasco. El País Vasco con el PP en el gobierno nacional. Amenaza de ir al Constitucional, de llevar el Estado a la comunidad autónoma, porque eso era la puerta, oh Dios mío, a un DNI vasco. Pero así tal cual. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llegaron a un acuerdo, no llegaron al Constitucional, el acuerdo se publicó en el BOE, pero en la medida que no se metiera la definición de la ley, no se metiera a invadir el terreno de la ley del 2007. Como la ley del 2007 habla de disforia de género, automáticamente todas las leyes que vinieron atrás tuvimos que todos coger y tragarnos el puñetero sapo de la disforia de género.
sigo teniendo presente en mis oraciones a la señora diputada que fue la que metió en comisión el jodido término de las narices. La sigo teniendo presente en mis oraciones. ¿Vale? Porque nos ha dado la murga, no, lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eso obliga a modificar ahora la ley canaria. Pero también es que también la ley canaria a su vez, claro, he dicho que es una ley integral. Es una ley integral porque básicamente, sobre todo de lo que va es en educación, sanidad y empleo. Ya ven ustedes ahí, para poder aplicar una ley tienes que aplicarla a nivel reglamentario. Una de las formas que hay de aplicar las normas a nivel reglamentario es primero aprobar un decreto donde se establecen una serie de cuestiones y luego cuando son cuestiones en las que intervienen distintas administraciones, porque aquí en Canarias con el tema de los cabildos y el tema de los ayuntamientos, muchas de las competencias autonómicas no las desarrolla una administración autonómica, sino que las desarrollan cabildos y ayuntamientos. Un ejemplo típico lo tienen ustedes con las residencias de mayores. O sea, la competencia es de la comunidad autónoma se la transfiere al cabildo porque el cabildo es una itrina en el sentido de que es administración local, pero a la vez también forma parte de la comunidad autónoma. El cabildo pone las perras, pero el cabildo no lo gestiona, sino que el cabildo tiene una bonita institución al lado, que es el Instituto de Atención Sociosanitaria, por lo menos en el caso de Tenerife y Gran Canaria, ¿vale? Y luego, a su vez, esa institución es la que gestiona pues la residencia pública, aquí Taliarte, en Tenerife otra que no me acuerdo ahora cómo se llama y tal. Y a su vez es una empresa externa la que acaba cogiendo la gestión en concreto y lleva a los trabajadores y todo ese tipo de cuestiones. Claro, cuando tienes un potaje de esos a la hora de gestionar algo de esto, el decreto a veces no te sirve, porque tú en el decreto tú puedes regular, por ejemplo, cómo va la consejería, cómo haces esto de tal papel, tal trámite, tal. Pero cuando tienes tanta gente metida en el tema como es el caso de Cabildo, Ayuntamiento, la Fundación no sé qué, el Instituto no sé cuánto, pues te obliga a hacer protocolos, que son una serie de pautas de actuación que tienen carácter administrativo. En el caso concreto de educación, ustedes verán que son el de educación, el inicial es del 2014, igual que la ley canaria. Lo gracioso del caso es que como los técnicos tenían las pilas puestas, el protocolo de educación salió antes que la ley. Pues claro, el protocolo de educación lo estuvimos trabajando los colectivos con los técnicos de la consejería. Entonces cuando llegó la ley estaba reflejando lo que ya teníamos en el protocolo. Es lo que tiene tener los textos coordinados. Luego se ha ido ampliando y se ha ido revisando. Pero claro, el protocolo de educación es menores, educación no universitaria, porque las universidades es un caso aparte, porque tienen personalidad jurídica propia. Y además el protocolo ese no cubre, por ejemplo, un profesor o una profesora que sea trans, o el conserje mismo del instituto. No, eso no está cubierto en ese protocolo. Sanidad, bueno, de sanidad no les voy a decir nada, porque del protocolo de sanidad llegamos al acuerdo por fin, después de haber luchando a brazo partido, no hace ni 3 meses, viene de la legislatura anterior, y ya se lo estuvo comentando Joana ayer, que lo que hay que implantar, lo que hay que hacer, el cambio de perspectiva y de giro mental que es, porque paso de ser aquí Dios omnipotente, aquí paz y después gloria, y hace lo que te digo yo y si no nada, aún te acompaño, te asisto y tú que eres el administrado, estoy a tu servicio, no tú al mío. Sé que vamos a tener trifulca con eso, lo sé, porque la resistencia y los resistentes ya sabemos quiénes son, pero bueno, la cuestión es eso, que ahora toca en esta legislatura, es cuando toca mover ficha. Y empleo, ven que pone nada. Les puedo decir por experiencia propia que del Servicio Canario de Empleo tenemos gente que tiene ganas ya de empezar con eso, pero que claro, el nivel intermedio de la consejería pues no se ha movido. Hasta ahora, ya veremos después. Pero vamos, porque después hay actuaciones y cosas concretas que se han hecho, pero vamos, que la cuestión es que esta ley a su vez, pues claro, eso hace, pues ya no solo es las diferencias típicas de que en una isla se haga de una manera, en otra isla se haga de otra, es que luego según la materia que cojas y según lo que sea,
pues a ver exactamente cómo nos va ahora en la legislatura nueva, pero bueno. Y sobre todo teniendo en cuenta que la disforia de género ya no está. A nivel psiquiátrico ya se lo cargaron. Y el CIE-11, ya desde el año pasado la OMS también lo excluyó. O sea que ya no, el término de disforia de género ahora mismo sobra en todas las leyes autonómicas y empezando por la estatal. Así que en esas es en la que estamos. Así de simple. Y a ver más o menos cómo lo hacemos, ya les digo, con el gobierno nuevo y con los planteamientos actuales que tenemos. Pero como pueden observar, sin prisa pero sin pausa. Y el planteamiento es ese, englobar cada vez que se ha ido haciendo un movimiento, englobar distintas realidades e ir sumando pluralidades. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, las que quieran. No es una propuesta de modificación, te explico. El tema es que nosotros que somos ambiciosos y tal, y lo que estamos planteando no es modificar, sino directamente hacer una ley nueva. O sea, potenciando, ya no solo por el tema de quitarlo de la disforia, este tipo de cosas, y adecuarlo al sistema nuevo que viene de lo de la autodeterminación del género, sino de cara sobre todo a potenciar lo que falta, que es el tema de empleo y todo ese tipo de cuestiones, y apuntalar otro tipo de historias como servicios sociales, porque por ejemplo en todo este tiempo la ley de servicios sociales ha cambiado. O sea, las realidades trans de cierta edad, gente que está con la pensión no contributiva y demás, pues hay que tener una necesidad concreta, o en las residencias públicas, la gente que son pareja y toda la historia de esta y tal, pues ese tipo de cuestiones hay que tratarlas. Por eso es por lo que hemos ventilado, por lo de hacer una nueva, a ver qué nos dicen, que yo creo que sí que hay posibilidades. Anímense, que hacemos preguntas 2 por 1. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el paso siguiente en la comunidad autónoma? Y esperando que la ley que hemos dejado ordenando salga como tiene que ser, se implementa una vez, y ya. ¿O hay algo más que tengamos que hacer? Ten en cuenta una cosa. Porque tengo que confesar que la primera vez que yo fui a una reunión política hace 4 años a Tenerife, ahí me di cuenta que teníamos una ley que no tengo ni idea de derecho. Y entonces ahí en la propia reunión, tu cabeza no va y de repente digo, ay, pero que tenemos la ley, pero si no tenemos reglamentos y protocolos, esto no vale para nada. Porque tienes que tener reglamentos que sean cómo se aplica la ley, depende que... Entonces, claro, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos protocolo sanitario, tenemos protocolo educativo, vamos a tener una ley. ¿Para dónde peleamos? Porque claro, a mí pues me encanta pelear, pero leyes no tengo ni idea. Mira, básicamente la cuestión es, o sea, ahora mismo estamos en pleno proceso de configuración del gobierno nuevo. Cuando ya se termine de configurarse y se aposente el polvo de los nombramientos, los ceses, los bailes, esto, porque claro, también cambia la denominación de servicios que cambiarán, jefes que no, sobre todo en el caso de salud, pues los temas de los directores de las áreas de salud, que son a nivel insular, ver quién repite y quién no. Sobre todo en esa zona nebulosa de la administración, donde acaba el nivel político y empieza el nivel del técnico profesional. Que a veces hay unas fronteras ahí que en algunas consejerías están más claras que en otras. Y luego sobre todo el tema de lo de empleo, que eso es básico. Porque como decía una amiga de mi madre, digo, es que si no eres libre de aquí, difícilmente vas a ser libre de otros sitios. Pero por nada, sino porque te cortan mucho. La cuestión es el tema de sacar la ley por un lado, introducir una serie de prácticas administrativas, ya no solo a nivel de los protocolos con la gente, sino también ver un poco las dinámicas y sobre todo porque la ley lleva incorporada la obligación de difundir, de dar a conocer e incluso entre su propio personal. Entonces ahí hay que ver el Instituto Canario de Administración Pública, lo que es el tema de la Escuela Sanitaria de Canarias,
Las formaciones, las universidades. Sí, sí, es que esa es una de las batallas. Porque claro, tú ves toda esta retahíla de definiciones o ves toda esta historia y tú las ves y queda muy así, muy tal, pero te digo lo mismo cuando estás estudiando la carrera y te ves el listado de competencias que tiene el Estado que tiene las competencias de la comunidad autónoma, el Estado que tiene un juzgado, no sé qué. Es una cosa verlo y otra cosa es luego en la práctica cuando ya le pones cara, le pones nombre y apellido. Y es un poco por donde hay que tirar, más o menos. Y luego, nada, y como siempre, aunque tengas los protocolos, pues denunciar las disfunciones que haya y demás, y seguir vigilante, y sobre todo ir viendo en la medida cómo se vaya desarrollando la ley, y seguir trabajando a dos manos, como digo yo. Por un lado a nivel legislativo y por el otro lado con los protocolos, actualizando lo que haya que actualizar e incorporando a quien haya que incorporar, como es el caso de las universidades, que sigue siendo la asignatura pendiente. Les pongo un ejemplo. El protocolo de acoso sexual que tiene la Universidad de Las Palmas es una copia del de La Laguna. Pero tan copia es que el mismo preámbulo del protocolo agradece formalmente a la Universidad de La Laguna que se lo haya dejado copiar. La sinceridad se agradece, se agradece, pero dices tú, digo, no sé, pero no queda elegante eso de que no. Pero a ver, y aparte, que seamos sinceros, ¿qué pasa? Que la sexualidad en los campus solamente se limita, incluso campus sanitarios, que dan con carreras del ámbito sanitario, solamente se limita al acoso sexual. Hay más cosas. Por ejemplo, esto es como si me dices tú a mí que la realidad de las personas trans solamente se limita a poder ir a una competición de judo en una categoría o en otra. O sea, hay más cosas. Esa es importante. Pero hay más cosas. Sí, no, si no te preocupes que se admiten voluntarios, que hay materias aquí. Mira, hay terreno hasta para traductores, porque lo mismo que estaba yo diciendo que por las redes circula, por ejemplo, hay mucha información y muchas cosas que circulan con Latinoamérica, precisamente al hilo de no tener que estar traduciendo las cosas. O sea, hay activistas latinoamericanos que se dejan las cejas traduciendo cosas de inglesas y cosas de alemanes y tal, para que los demás puedan difundir. O sea, la labor de difusión está bien, o sea, a ver, una cosa es difundir, por ejemplo, el delito de odio, esto, lo otro, tal y que cual, o que a fulano le han partido la cabeza en tal sitio, tal y que cual, no sé qué, vamos a solidarizarnos, eso es una cosa. Pero que parezca que es lo único que pasa en el mundo, tampoco. Porque es una opinión personal, pero a mí es que no me da la gana de hacerle el trabajo sucio a la gente que quiere que te quedes en tu casa. Porque claro, si tú lo único que recibes en las redes, en todos lados, es fulano que le partieron aquí la cara, mengana que le no sé qué, uy, qué horrible en tal sitio, a este que lo han quemado, al otro que no sé qué. Y lo único que tú recibes es eso, como encima coincida que tu familia no te apoye, es que ya, vamos, blanco y en botella. Y luego hay cosas básicas, o sea, cosas que todo lo que es el tema te digo, solo a nivel sanitario, lo que es el tema de las polidependencias, lo que es el tema de las depresiones, lo que es el tema de los abusos de sustancias, lo que es la cuestión de sé que me he repetido, pero bueno, usted me entiende. Lo que es el tema de las tasas de suicidio, el bullying, el acoso, todo ese tipo de cuestiones. Porque además todo está conectado, o sea, lo del rollo eso de lo de tener pase o no tener pase de cara a una entrevista de trabajo, eso es materia para lo del protocolo de empleo, pero también es materia de meterle en mano. O sea, de hecho en empleo, yo dije que a nivel canario no hay nada, pero es que después resulta que a nivel estatal, hace años ya que los jueces de lo social, cuando empezaron a hablar del acoso sexual, lo siguiente que hicieron fue a empezar los propios tribunales, los propios magistrados fueron los que, muchos de ellos empezaron a ampliar y a presionar y a crear la categoría conceptual del acoso por razón de sexo. El acoso por razón de sexo empezó al hilo de, por ejemplo, hay que nombrar a una persona de un mando intermedio, una directiva, y resulta que tienes dos candidatos, un hombre y una mujer, y entonces a la mujer a rajar, para que no llegue.
¿Qué pasa? Que eso también es aplicable, si te fijas, a una persona trans. Porque te están machacando en base al sexo. Hombre, yo tengo que decir que a lo mejor desde la familia, escuchándote, nuestras prioridades han sido otras. Es decir, para nosotros la primera prioridad ha sido el protocolo educativo, porque es donde dejamos a nuestros peques o a nuestros adolescentes más tiempo cuando no están con nosotros. El sanitario, pues igual, si es muy pequeño, no te hace falta, si eres adolescente ya empieza, pero tenemos que entender las familias también que nuestros hijos se van a meter, una vez que sean adolescentes, estudien o no, en el ámbito laboral. Y un poco te lo Silvia ayer, cuidado con ese cispassing, que si no lo tienes muy guay, igual encontrar curro no es tan sencillo. Y esa será una lucha nuestra también, porque yo creo que nuestros pibes tendrán que currar. No, y además tú ten en cuenta una cosa, hay un concepto ahí un poco peligroso, porque claro, se habla de lo de las generaciones y tal. O sea, la gente que tiene una edad, pues empezaron a hormonarse a lo mejor con 40, 50 años y tal. Entonces, las estructuras óseas son las que son, las alturas son las que son, las voces son las que son, los físicos son los que son. Después están las generaciones intermedias, que muchos de ellos se vieron en la tesitura de o me meto a estudiar o me meto a hormonarme, pero no puedo estar haciendo las dos cosas a la vez. Y entonces, claro, ahí hay un poco de todo también, ¿vale? Porque algunos tienen trabajo, otros no, entonces cuestiones. Pero hay una media trampa ahí con las generaciones que vienen, con los que vienen ahora. ¡Ay, qué guay! Porque empiezas desde prontito y entonces no se te va a notar. Y sobre todo también entra el tema de la frustración, porque por ejemplo, hay casos, te lo digo porque claro, yo estoy en foros de internet y demás, donde contrastamos opiniones, la gente lanza preguntas y tal. Y hay casos de frustraciones y cosas que la gente comparte, que para los de la generación intermedia es un anda ya. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, el clásico chiquito y tal, que está súper integrado con los colegas en el instituto, guay, no sé qué, tal. Venga, vamos a salir. Claro, los otros enseguida empiezan a pelar la pava y tal, no sé qué, va el rollito y toda esa historia. Yo quiero hacer lo mismo. Pero claro, yo quiero hacer lo mismo. Tu situación, para meterte según qué cosa, no es la misma. Es que la chica me ha dicho que no, es que qué hago, que no sé cuándo y tal. Y claro, como está acostumbrado a que es igual que los colegas para todo, el nivel de frustración que tolera, ¿sabes qué quiere decirte? Es inferior, entonces se agobia. Nosotros lo hemos comentado también, que yo a veces pienso que nuestros peques que han hecho el tránsito tan pronto, la percepción, la autopercepción de que me puedo vivir no es igual que el que transitó con 15 o con 16, que de alguna manera ha estado en ese ámbito de me atrevo a decirlo, no me atrevo a decirlo, de valorar, transitar nuestros peques, que fue todo tan natural, que son uno más y que esta guerra es de mis padres. Mía no, yo, no. Entonces, claro, yo imagino que la frustración en ese sentido, claro, nosotros nos han llegado casos de la familia piñón con ellos, tal y que cual, muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, desde que salen al mundo, pues claro, ya empiezan a pegarse palos, porque por ejemplo en el trabajo, una forma fina de salir, fina entre comillas, de salir del armario es cuando pides la licencia a los 15 días por matrimonio, porque luego tienes que justificar que te has casado. ¿Vale? Entonces, claro, si una persona, que te digo yo, gay o lesbiana o bisexual que tiene una pareja del mismo sexo, no quiere visibilizarse casándose, por ejemplo, lo puede hacer. Pero si tú entras a trabajar, sobre todo en empresas que tienen un uniforme y cosas de estas así, entras a trabajar, te han contratado con una pinta determinada y tú empiezas a transicionar en medio. O simplemente una cosa tan tonta como, ay, mañana voy al médico, te digo igual. Empresas que el que tengas varias gripes al año ya les molesta, pues sabes que tú a lo mejor como estás acostumbrado, te digo, bueno, lo dices así tan ricamente y a lo mejor resulta que el que te está oyendo y luego te vienen las represalias y los chiquipuchis y todo ese tipo de historias así por dentro, ¿sabes? Es un ámbito, el laboral, lo estamos trabajando con los sindicatos, pero que también lleva otros enfoques así directamente. Porque
te digo una opinión personal, una de las cosas que se ha hablado, sobre todo en otros países, es lo de los cupos laborales. Pero a mí lo de los cupos laborales, te lo digo desde el punto de vista del jurista, ¿vale? A mí se me ponen los pelos así como escarpias y te digo por qué. Porque en España lo que hay de cupos laborales es para los temas de las discapacidades. Si ya hemos tenido problemas con políticos que dicen eso de, pues no sé ustedes, porque si no están enfermos, ¿por qué los atiende el Servicio Canario de Salud? Dice, coño, también las embarazadas no son enfermas y tienen hasta hospitales enteros. Yo no pido un hospital entero para mí. No sé. Claro, el tema es que si tú pones un cupo laboral, primero que los cupos laborales hasta para las personas discapacitadas no se cumplen muchas veces porque las empresas pasan o tienen o lo típico que pasa con lo de los cupos, que tienes el cupo reservado, pero no tienes, o sea, tú imagínate por ejemplo esa primera generación que no llegó ni a la universidad porque tuvieron que por los acosos, las historias, no llegaron ni a estudiar. ¿De qué le sirve a esa generación que tú les reserves en una oposición del grupo A, que es licenciado, reserve un 1% para personas transexuales? No le sirve. Y a quien tiene la edad y ha tenido los medios y toda la historia de esta, a lo mejor no tiene ni ganas de coger y entrar por el cupo. O sea, quedas monísimo de cara al político. Buah, he puesto un cupo estupendo, maravilloso, pero efecto práctico, ninguno. Perdón, entonces, ¿consideras que no es importante por lo menos que se presente algo, es decir, que les obligue a...? ¿Sabes lo que pasa? Que la cuestión está... Porque es que entonces nos estamos tirando piedras. No sé, no es eso. Yo te estoy hablando de oposiciones del grupo A. Vale. Grupo A, licenciado. O sea, por ejemplo, oposiciones a arquitectos, cosas de estas así. ¿Tú crees que realmente... O sea, tú miras las necesidades del colectivo y digo, es que no, ahí no es donde hay que hacerlo. Donde hay que hacerlo es en otro tipo de cosas. Por ejemplo, que tú hagas, si tú resulta que tú analizas la población y tienes 50 personas que por sus historias están ahí en esas edades de 40, 60 años, pero que están trabajando en temas de asistencia social, que están atendiendo gente, o que están limpiando, haciendo servicios de limpieza y todo lo demás. Tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, cuando haces un concurso público para en las administraciones locales, lo que se llama las cláusulas sociales. Es decir, poner como mérito que la empresa trate bien a sus trabajadores, que la empresa favorezca la integración de mujeres que son víctimas de violencia de género, de personas que han sufrido algún tipo de discriminación por delito de odio, por alguna movida de esta, o personas que tienen una condición que pertenecen a colectivos con especial dificultad de inserción social. Entonces, usando la terminología que ya existe, como es el caso concreto de las personas transexuales que están más que documentadas. Ahí donde hace falta. O sea, una persona que se ha tenido que prostituir a lo mejor durante 15 o 20 años y que ahora a la vejez, por así decirlo, está trabajando, atendiendo señoras mayores, esto y lo otro, lo que necesita es, para poder regularizar su situación de cara a la pensión, es una ayuda de ese tipo. A esta persona no le sirve de nada que hagas una reserva para arquitectos de la hacienda pública. Es que a eso es a lo que me refiero. O sea, no es una cuestión de... Por eso decía yo que no hay blancos ni negros. Lo que pasa es que queda muy visible, muy bonito. El vamos a reservar en las alturas, pero es que realmente donde hace falta es más abajo. ¿Es así? Otra, vamos a suponer que una persona de 30, 40 años, de vida laboral, vida laboral, para cosas igual, la vida laboral, hace el tránsito y decide el cambio de nombre. ¿Cómo se le reconoce a esa persona que quiere cambiar su vida o de trabajo? Porque claro, supuestamente ya era otra persona. No, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, a ver, el DNI, por ejemplo, es personal intransferible. Eso te lo decía la ley Corcuera en el 92 y lo sigue diciendo la actual ley de seguridad pública del 2015. Ahí son intercambiables, ¿vale? En el sentido de que, de hecho, la ley del 2007, una de las cosas que deja bien claritas es que las obligaciones y los derechos y obligaciones que tú tengas previos al tránsito de nombre los sigues manteniendo. O sea, si tú has firmado una hipoteca, la vas a seguir teniendo que pagar.
Si tú tienes una boca que alimentar porque tienes unos hijos y tienes unas pensiones de alimentos que pagar, las vas a tener que seguir pagando. ¿Sabes? Y lo mismo, si tú has generado una serie de derechos laborales y demás, pues los vas a tener, porque tú sigues siendo la misma persona. Y más ahora con el sistema actual, claro. Sí, sí, no, pero los estudios los has hecho tú igual. De hecho, ahora resulta que desde hace 3 años así, a ver, 3, 4 más bien. Sí, 4 y algún mes así. Cuando nace el niño, que normalmente la mayor parte de los niños hoy día, pues claro, la ley de registro civil del 57, cuando nació todavía era que los que vivían en ciudad iban a parir en el hospital y los pueblos eran en las casas. Y por eso era lo de ir el padre o la madre a apuntarlo a los 10 días y no sé qué, no sé cuánto. En cambio ahora, como todo Dios, vamos, prácticamente, salvo la gente que se ha apuntado al tema de lo del parto en casa y demás, y aún así con control médico, va con control médico y va a nivel de hospital, lo que se está imponiendo es que se manda lo que es el certificado de nacimiento, incluido el sexo registral, desde los centros sanitarios. Por eso digo que, por ejemplo, la formación del registro de civil es interesante que se haga, pero hay que tener en cuenta que también hay que formar el del Servicio Canario de Salud y a esa clínica privada que es donde va la gente a dar a luz, a la hora de tener en cuenta los conceptos. ¿Qué pasa? Que la ley del registro civil del 2011, que todavía no ha entrado en vigor, es una historia ahí para no dormir, pero eso se las cuento otro día, esa en concreto tiene la historia de que el DNI se asigne ya desde que nace. No de tener que esperar a los 14 años, como pasa ahora, a que pasen por el instituto en plan de, miren, que tal día todos ustedes quedan citados para ir a sacarse el carnet, porque a partir de estas fechas es obligatorio, ¿no? Sino ya aprovecha la coyuntura y ya lo tienes asignado. Ahí España tiene una ventaja respecto a otros países, y te explico cuál es. Hay otros países donde los números que te dan de la célula de identificación depende de si te consideran hombre o mujer, en el sentido de los pares son unos y los impares son los otros. ¿Qué pasa? Que claro, que ahí en ese caso es que una persona que tiene el número par, pongamos por ejemplo que el número par se le asigna a las mujeres y el impar a hombres, ¿vale? Por poner un ejemplo. Si tú cambias registralmente el sexo y pasas de acá, pues claro, si cambias, estás jodido por los dos lados. Si cambias el número, porque cambias el número y canta por todos lados, porque en todos lados tienes que ir con la diligencia del notario, tal y que cual, de que lo has cambiado. Y si no lo cambias, canta por soleares, porque claro, como si todos los pares son mujeres, todos los impares son hombres, ali con el número cambiado, mi hijito, que se tenga equivocado con el número. O sea, en ese aspecto tenemos una ventaja. Pero bueno, por lo menos alguna tendríamos que tener. En España, digo. No, pero por eso. Pero vamos, que en principio te digo, lo que son los derechos y las obligaciones se mantienen. Y aunque no lo dijera la ley del 2007 expresamente, es así. O sea, con toda la argumentación que hay del ordenamiento jurídico y demás, es así. O sea, hay una continuidad del sujeto que permanece incluso después de la muerte a través de las voluntades testamentarias y todo ese tipo de cuestiones. Pero vamos, eso ya son palabras ya más técnicas, vamos a dejarlo así. Pues nada, si tienen alguna otra dudita, alguna cosa. A ver si lo explico bien, porque es un poco compleja. A ver si, porque no me acuerdo exactamente el dato, pero era como que si un transexual no había hecho la operación a mujer, pues no estaba recogido en el tipo penal de violencia de género, pero en cambio si se había operado, sí. ¿Qué opinión le merecería ese? Ahí no hace falta ni que te opine porque eso está regulado. Y te explico por qué fue. Málaga, llega un atestado al juzgado de guardia, el atestado al juzgado de guardia, una pareja, con el registro civil en la mano, o sea, porque la víctima era una víctima viva, eso sí, gracias a Dios para ella. Era una chica transexual con su pareja,
pero registralmente no lo tenía cambiado, no lo tenía cambiado el sexo en el registro civil, o sea, estaba identificado con el nombre masculino. ¿Qué hace el juzgado de guardia? El juzgado de guardia, claro, técnicamente te llega un atestado tramitado por violencia de género, porque ya te digo, la policía lo tramitó así, tiene que coger y enviárselo, el atestado, al juzgado de violencia, se lo manda al juzgado de violencia. El juzgado de violencia coge, mira el papel y se inhibe al juzgado de instrucción, o sea, al de guardia de vuelta otra vez, porque considera que no es una violencia que sea sobre mujer, porque se agarra a ese tema. El juzgado de guardia no le acepta la inhibición. Como es un conflicto entre dos juzgados que son del mismo rango jerárquico, ese conflicto lo resuelve la audiencia provincial, que es el que está justo por encima, porque son de la misma localidad, ¿vale? Como son de la misma provincia, lo resuelve la audiencia provincial. La audiencia provincial resuelve por auto, con la máxima urgencia, y considera que es violencia sobre la mujer. ¿Por qué? Porque lo que se está registrando, porque lo que cuenta, y además la propia ley del 2007 insiste en ello, o sea, la identidad de género, o sea, cuando se hace el cambio de sexo registral es constatando un cambio de identidad de género que ya se ha producido, que luego se recoge en el registro, pero que es la identidad de género lo que cuenta. El juzgado de violencia, digo, vale, muy bien, y entonces lo tramita como violencia. A raíz de eso, el fiscal eleva la consulta. El fiscal está sujeto por el principio de unidad fiscal y tal, está sujeto al principio de jerarquía. O sea, todos los fiscales de España están en una especie de pirámide que llega hasta el fiscal general del Estado, que a su vez lo nombra el Consejo de Ministros. El fiscal general del Estado le llega a la consulta que le elevan desde Málaga, desde la Fiscalía de Málaga, y la traslada al Consejo Fiscal, que es una especie de consejo asesor y demás que hay, toda la historia, y sacan una circular, que es de obligado cumplimiento. Es como la circular de la Dirección General de Registro, que también es de obligado cumplimiento, la de octubre del año pasado, con el tema de los cambios de nombre solamente, ¿vale? A la espera de que cambie la ley. Que se haga en mesa, en plan de que la persona lo manifieste sin necesidad de estar acreditando nada, ni de pasar por el forense desnúdese, ni de estar pasando por historias de estar certificando nada. Pues lo que decía, la circular de la Fiscalía General del Estado dice que a lo que se va es a la identidad de género, tenga o no tenga cambiado. Por eso te digo que no hay opinión. O sea, lo que es, tanto el punto de vista legislativo de la ley del 2007, como lo que opina el Ministerio Público, que es el que ejerce la acusación, y lo fundamentado es la identidad de género. Nosotros que se iba así estaba, a ver, creo que Que se estaban mirando, señor, que se estaban... Sí, ya. Pero es que claro, pero es que... ha empezado el cambio, pero por ejemplo no se ha hecho una vaginoplastia. Pero es que, claro. Pero es que además ahí también hay otra cosa, y es que la ley del 2007 no exige operación. Ahí está mal explicado por los dos lados. Claro, no una contradicción, sino que está mal explicado, porque la cuestión es que el cambio registral no depende de haberse operado nada, como si no te quieras haber tocado ni el pelo. Sí, directamente. Entonces, claro, esos malos conceptos luego vienen los problemas. Lo que pasa es que te digo que en ese caso concreto el juzgado lo que hizo fue irse al DNI, y punto. Pero el DNI lo que refleja es lo que pone. ¿Sabes lo que pasa? Que son cambios sobrevenidos. O sea, lo mismo es que cuando tú naces, pues a lo mejor resulta que tú te llamabas Pérez de primer apellido, y después por esas bambalinas que pasan a veces en la familia, después resulta que tu apellido no es Pérez, que pasa a ser Rodríguez. ¿Qué pasa? Que lo que se fue en el nacimiento ya es una cosa que tiene que quedar en piedra y ya no puedes cambiar un apellido. No. O si a ti te pusieron Bonifacio Roberto porque les hacía ilusión, y a ti no te hace ilusión ninguna Bonifacio Roberto, sino que tú te has visto como Carlos toda la vida, y estoy hablando de una persona asexual, normal y corriente, ¿vale? No se puede cambiar de Bonifacio Roberto a Carlos porque es inmutable desde el nacimiento. Pues no. ¿Sabes qué? Eso se llama adecuación de la realidad registral a la realidad, básicamente. Pero a veces, el derecho a veces va por detrás de la realidad. El derecho muchas veces va por detrás, pero porque muchas veces, claro, sí, pero la mayor parte de las veces lo hace para atrás, y va por detrás. Y en el caso de los registros más, pero por una cuestión de pura lógica, y te explico.
El registro, cuando tú registras algo, para tú registrarlo, tiene que existir. Claro. O sea, tú no puedes grabar una voz que no existe. Ni puedes ni puedes imprimir una novela que no existe. Ni puedes registrar una casa que no existe. Por ejemplo, o sea, si yo quiero ir al registro a escribir una finca en San Borondón, me van a decir que no. Entonces, claro, inexorablemente en derecho, en materia de derecho registral, inexorablemente va a ir siempre el registro por detrás. De la misma manera que tú compras una casa, la casa pasa a ser de tu propiedad en base al contrato, la transmisión es en base de la propiedad, es en base al contrato, pero no depende de la inscripción en el registro, sino lo de las escrituras privadas y todo ese tipo de historias, igual no tendría razón de ser. Pero por razones obvias, ¿por qué la legislación no coge y dice, no, aquí si no está metido en el registro no tal? ¿Por qué? Porque como todo existe antes, obligarías a diferir, o sea, tendrías cosas que no existen durante un tiempo mínimo de días, por ejemplo, hasta que no... Ese problema pasaba, por ejemplo, antes con el registro civil, al apuntar a la persona, porque se exigía 24 horas de autonomía. Claro, 24 horas de autonomía, y si el niño moría a las 23 horas 15 minutos, no había existido nunca. ¿Qué pasa? Que la ley te obligaba a apuntarlo en el legajo de aborto, pero es que técnicamente no era un aborto, porque había nacido. Pero en algún lado lo tenías que apuntar, para que costara. ¿Sabes qué? Eso en cuanto a los registros. Después hay otro tipo de cuestiones que con lo que tú dices que la ley coge y se adelanta y crea la situación. Por ejemplo, cuando se amplió el tema al matrimonio, en aquel momento no existía ningún matrimonio válido entre dos personas del mismo sexo registral. La ley ahí lo que hace es que crea la situación y después la gente se acoge a esa situación. Como las becas. Las becas se lanza una línea de crédito y tal y que igual, y después es cuando los beneficiarios tienen nombre y apellidos y eso se materializa. Para un montón, pero ya tenemos que concluir para tomarnos un café y empezar con Silvia. Martín, gracias. Volveremos a contar contigo, si nos lo permite. Sin problema. Y bueno, este es un pequeño detalle de las familias, que llevamos el corazón y la bandera a toda Canarias para que nos acompañes, sé que lo vas a hacer. Y chicos, concluimos, tomamos un café y seguimos con Silvia, ¿vale?